El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos, por favor. Humanamente, es frecuente que cuando nos ha pasado algo bueno o cuando hemos conseguido algo bueno por nuestras fuerzas y por nuestra iniciativa, querramos compartirlo con los demás. Y es natural que querramos que los otros se enteren de lo que nos ha sucedido, de lo que hemos conseguido. Y que, en cierta manera, pues también nos reconozcan esa destreza y esa fortuna que hemos tenido. Jesús obra de manera distinta. El Señor, cuando ha conseguido algo bueno y grande, como el milagro de haberle dado de comer con 5 panes y 2 pescados a una multitud que solo los hombres eran 5.000, Él decide apartar a sus discípulos de esa tentación humana de querer recibir el halago, el aplauso y la gloria de parte de los demás. Y por eso la traducción original de este Evangelio de San Mateo, que sigue a la multiplicación de los panes, dice: Jesús los obligó a subir a la barca. Y es comprensible porque nada más ha sido un día el que han pasado en ese lugar. Porque antes de multiplicar los panes, Jesús había decidido ir a ese lugar porque era un lugar apartado y solitario, quería estar solo y quiso llevar a sus discípulos a ese lugar. La gente se dio cuenta que iban para allá y le salieron adelante, y cuando quiso llegar ya ellos estaban esperándole.
Les dio de comer. Después de haberles predicado todo el día, les dio de comer al caer la tarde. Pero en la noche obliga a sus discípulos a subirse a la barca y continuar la misión, porque no se entretiene ni en los agradecimientos, ni en los aplausos, ni en la vanagloria. Y otro testimonio de este obrar de Jesús es cuando hace la segunda multiplicación de los panes, la gente quiere proclamarlo rey y él se escabulla entre la gente y se va. Jesús quiere apartarnos de la vanagloria, quiere apartarnos del populismo. El cristiano no es alguien que realiza obras buenas y que consigue cosas buenas únicamente porque quiere que los demás le reconozcan, le aplaudan o quedar bien delante de los demás. En otra ocasión, en el mismo Evangelio de San Mateo, Jesús dirá: lo que haga tu mano derecha, que no se dé cuenta la izquierda. Y que cuando vayas a orar, entra y enciérrate. Y cuando vayas a ayunar, no andes con cara triste. Cuando vayas a ayudar al otro, no lo hagas pregonándolo a trompetas. Porque en el secreto del corazón, ahí está Dios y Él ve lo secreto del interior de nuestra vida. Él conoce nuestras intenciones, Él conoce nuestros anhelos, Él sabe de nuestros deseos. Por eso Jesús, que manda a los discípulos y los aparta de la multitud, Él mismo se dedica a despedir a la gente. Ni siquiera es que se queda con la gente para que le agradezcan a Él, no. Él es el que va a despedir a la gente. ¿Y qué hace Jesús? Se va solo, sube solo al monte. Y es curioso porque el evangelista Mateo en 2 ocasiones resalta esa soledad de la que está viviendo Jesús. Sube al monte solo. Era de noche y estaba Él solo ahí orando. Es la interioridad que mantiene Jesucristo con su Padre Dios y con el Espíritu Santo. Y a ella también nos invita hoy. Así lo ha hecho también en la primera lectura Dios cuando manda a su ángel al encuentro del profeta Elías, que anda con miedo, que se ha refugiado en el monte Oreb, que se ha metido en una cueva. Y le dice el ángel del Señor: sal, que el Señor va a pasar. Se viene un huracán, se viene un terremoto y se viene un fuego y Dios no estaba ahí, dice el escritor sagrado. Y luego se viene una brisa suave y Elías sale de la cueva, se cubre el rostro porque Dios estaba en la brisa suave. Es ahí, en la discreción, en el silencio, en lo sencillo, en lo esencial, en donde Dios se encuentra. Pero para crecer en esa sensibilidad y descubrir a Dios presente en las cosas sencillas, en las cosas pequeñas, en lo esencial, en lo cotidiano, es necesario apartarse, como Elías al monte, como Jesús al monte, como los discípulos apartados de la multitud y apartados de todo aquello secundario, de todo aquello que quiere hacer ruido y que quiere acaparar la atención del interior, lejos del Señor. Y por eso el cristiano debe de buscar espacios y momentos de oración, porque es ahí donde se crece en la intimidad con Dios. Es en la oración en donde el cristiano descubre lo esencial y deja a un lado todo lo secundario. Es en la oración donde el cristiano también crece en intimidad con su Padre Dios, Se lo hemos pedido hoy al Señor en la oración colecta de esta misa. Le hemos pedido al Señor que nosotros que somos hijos suyos crezcamos en esa intimidad y en esa relación filial con nuestro Padre Dios. Por eso quedémonos con esta invitación, la necesidad de la oración, porque en ella vamos a descubrir al Señor, no en el ruido, no en el bullicio, no de manera aparatosa, en el silencio, en el interior. Entonces orar se convertirá en un encuentro con el amado. No es ir a un sitio, a un lugar donde vamos a sentir bonito. ¿Cuántos cristianos no se han decepcionado, por ejemplo, de la adoración al Santísimo, de su participación en la Eucaristía, de la oración de la palabra de Dios o de la oración interior? ¿Cuántos no se han decepcionado porque han llegado a ella y han dicho: he salido igual?
no he sentido nada, me siento lo mismo. Y Dios está ahí en el interior, y Dios está ahí, porque la oración es un encuentro con el amado. Y cuando se está con la persona que se ama, a veces ni siquiera es necesario escuchar las palabras. A veces basta, y muchas veces basta, con solo estar con el amado. ¿Qué estás haciendo? Estar ahí, compartiendo, acompañando. Y eso es orar cristianamente. Entonces, entrar en la intimidad de la oración es entrar en relación con Dios, que es nuestro Padre, que nos ama. Y la oración también nos ayudará a disipar todo miedo, toda angustia, toda incertidumbre, toda tempestad, como lo ha hecho hoy el Señor con los discípulos. Porque el Señor, cuando el discípulo o la barca, que puede ser mi alma, mi familia, mi vida, mi comunidad parroquial, el mundo, la iglesia, cuando el alma, la barca, cuando pasa turbulencias, no es que Dios se desentendió de ellas. No es que el Señor mandó a los discípulos, vayan, tomen la barca y vayan a perecer en el mar, porque el mar ahora estará agitado. No, es que la compañía, la oración, la intimidad con el Señor en tantas ocasiones no te va a librar de la tempestad, pero sí te va a dar la seguridad, la fortaleza, la fe y la paz en medio de esa turbulencia. Porque es que el Señor camina sobre el agua. Él camina sobre las olas tempestuosas, aquellas olas que van contra la barca, que la atacan y que van contra corriente. Dios tiene el dominio y el poder sobre ellas y camina sobre ellas, las domina y nos hace compartir también ese dominio en tantas ocasiones, como lo hizo con Pedro. Cuando Pedro ve que es el Señor que les ha hablado, él pide: Señor, puesto que eres tú, haz que camine también. Haz que comparta contigo esta experiencia. Y entonces Jesús no le niega y le dice: ven. Pedro da unos pasos lleno de valor, lleno de confianza. Ha puesto su mirada en Jesús. Es Jesús, no tengo miedo, voy a caminar sobre el agua. Pero ¿qué sucede? Que Pedro desvía su mirada de Jesús. Y entonces empieza a ver la fuerza del viento y empieza a ver todo y a sentir todos los efectos de la tempestad y empieza a hundirse. Pero ese Pedro sabe a quién aclamar, sabe quién puede ayudarle, reconoce quién camina sobre el agua y quién tiene el poder sobre la tempestad. Y por eso le dice: Señor, sálvame. A gritos: Señor, sálvame. A veces basta que a la oración vayamos únicamente como Pedro, con esa exclamación, con esa afirmación, con esa súplica: Señor, sálvame. No sé lo que siento, no sé cómo me siento, no sé lo que me está pasando, no entiendo, Señor. Señor, sálvame. Esa oración, créanme, hermanos, esa oración tiene más fuerza que toda una retahíla de palabras elaboradas y rebuscadas que pudiéramos nosotros decir. En muchas ocasiones el cristiano que se ha desanimado de esa intimidad con Dios lo hace porque también no sabe orar, no sabe cómo llegar al Señor. Si el Señor te conoce, Él sabe qué olas y qué tempestades están atacando tu barca. Él sabe, Él conoce lo que te atormenta en tu vida, lo que anhela tu corazón. Solo dile: Señor, sálvame. Señor, sálvame. ¿Por qué dudaste?, le preguntó Jesús a Pedro. Hombre de poca fe. No es que Pedro no tenía fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué si tienes fe, entonces crees en mí, pero también desconfías? ¿Por qué no pones completamente tu esperanza en mí? No dudes, no tengas dividida tu esperanza, deposítala en mí. Eso le ha dicho el Señor. Pero para crecer en esa fe, para entregarle toda nuestra confianza y nuestra esperanza al Señor y ponerla en Él, en su corazón amoroso y en su corazón de Padre, es necesario crecer en la intimidad de la que hemos hablado al inicio, crecer en la oración. Esta Eucaristía sea pues un encuentro con Dios nuestro Padre, que nos ama, con Dios que camina sobre nuestras tempestades y tiene el control de nuestra vida, y sobre todo con ese Dios que viene en nuestra ayuda. Decía el evangelista San Mateo
que era en la madrugada cuando el Señor se acercó a los discípulos. Llevaban ya casi toda la noche, aquellos llenos de miedo, llenos de pánico, cuando parecía que nunca iban a encontrar ni siquiera llegar a la claridad del día o llegar a puerto. Y el Señor les ha dicho: soy yo, estoy aquí con ustedes. Eso pues nos tiene que llenar ahora también a nosotros de confianza y de esperanza en el Señor. ¿Cuándo vendrá el Señor? En el momento que Él lo ha decidido. ¿Cuándo nos hará ver su gloria? ¿Cuándo nos hará ver su rostro? En el momento que Él lo ha decidido. Así que esperar, confiar en el Señor. Que Dios nos haga crecer en la fe.